Está ya con nosotros en el plató de Córdoba TV Ángel Troncoso, técnico superior de UCA UC Córdoba de la Unión de Consumidores de Andalucía, desde su delegación en nuestra provincia para la defensa de los derechos y de los legítimos intereses de las personas consumidoras y usuarias de la provincia de Córdoba. Ángel, muy buenas tardes, bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Y como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos, porque somos conscientes, y lo comentábamos antes de iniciar el directo, del intensísimo trabajo que tenéis a lo largo de todo el año, no solo en vuestras oficinas, en la calle Historiador Díaz del Moral, también, bueno, pues telefónicamente a través de ese 957 47 68 24, e incluso, bueno, pues el trabajo vía email, porque muchas personas, muchos usuarios que se acercan a UCA UC a través de ese correo electrónico uca-córdoba@uniondeconsumidores.com. Como decimos, abriendo todas las vías, todas las puertas y todos los cauces para que esas reclamaciones o esas preguntas lleguen a UCA, ¿no? Sí, porque bueno, evidentemente el horario que tenemos, que es de lunes a viernes, pues siempre tenemos la opción del correo electrónico, incluso del fax, para que aquel consumidor que tenga alguna cuestión que le urja, tenga prisa y demás, pues nos lo puede hacer llegar y inmediatamente en el momento que tomamos conocimiento de ello, pues nos ponemos en contacto con ellos. Además ahora estamos preparando una nueva página, vamos a crear una página web, porque la que teníamos es la que corresponde a la Federación de Andalucía, pero estamos elaborando una página web a nivel local de Córdoba, donde además se va a crear un blog para que todo, bueno, se van a ir publicando noticias de interés para los consumidores y también pues se va a crear de alguna manera un formulario para que todas aquellas personas consumidoras que quieran hacernos cualquier tipo de pregunta o de cuestión, pues se le pueda resolver también. Bueno, pues así va a ser, se va incluso a optimizar esa comunicación con esos usuarios, con esos asociados de UCA UC Córdoba, para todas las personas que quieran, bueno, pues hacer todo tipo de consultas. Comentábamos antes con nuestra colaboradora, con Laura Tosal, maquilladora profesional, asesora de imagen, que pasado mañana comienzan las rebajas y que, bueno, si normalmente el trabajo es intenso, se multiplican, ¿verdad?, las demandas, las preguntas, y es que no siempre sabemos cuáles son nuestros derechos, por ejemplo, en este periodo de rebajas, ¿no? Nociones muy fundamentales, muy básicas, quizá las pongamos en cuestión, sobre todo cuando nos encontramos en el mismo establecimiento y, bueno, pues estamos insatisfechos con la calidad o con el estado de una prenda, ¿no? En estos días se multiplica el trabajo. Sí, por supuesto, pero una de las cuestiones que me gustaría dejar clara antes de entrar a mencionar los requisitos, ¿no?, que los comerciantes deben cumplir en el periodo de rebaja. Y esto también es importante porque son muchos las llamadas que recibimos por parte de los consumidores demandando esa información, porque bueno, están un poco perdidos en este tema. Y es que hay que decir que desde que entró en vigor un Real Decreto, que es el 20/2012 del 13 de julio, ya el periodo de rebaja, el comerciante es libre de elegir en qué periodo estacional va a implantar sus rebajas de sus artículos. Ya no es necesario que se limite a después de las Navidades o en la época de verano. Sí que es cierto que, bueno, que hay muchos comerciantes que siguen apostando por estas dos fechas, básicamente para poner sus productos en rebaja, pero ya el comerciante es libre de elegir si las pone en primavera, en otoño, en verano o en invierno. O sea que ya es libre, incluso la duración que vaya a durar el periodo de rebaja también es libre por parte del comerciante, aunque sí que tiene que cumplir unos requisitos, que no puede ser inferior a una semana ni superior a 2 meses, pero es libre de elegir en ese intervalo pues el tiempo que sus productos van a estar en rebaja. También es importante que este comerciante, como ahora tiene esa libertad, digamos, para elegir el periodo de rebajas que va a poner sus productos, sí que lo tiene que anunciar en un cartel con la fecha de inicio y la fecha de fin del periodo de rebaja.
Bueno, pues efectivamente, desde que se produjera esa desregulación del sector, nos encontramos con ofertas, con promociones durante todo el año, no solo en las tiendas físicas, también en las virtuales, en low cost, en fin, buscar esa ganga es algo que ya se puede hacer durante cualquiera de los 12 meses del año, aunque bien es verdad que algunas firmas ya tradicionales siguen apostando por respetar ese 1 de julio, en este caso, pasado mañana. Otras pues ya empiezan a abrir boca con descuentos especiales a través de SMS, por ejemplo, a sus clientes, y otras incluso pues entran de lleno en este periodo al que los establecimientos, bueno, pues la verdad es que se enfrentan con unas expectativas bastante optimistas, hacen prever que, bueno, pues que esos descuentos les van a, desde luego, a proporcionar bastantes beneficios y se espera que se anime mucho el consumo. Decíamos antes de regulación del sector y también otra cuestión ante la que además se posiciona UKUC Córdoba y otras organizaciones del consumidor, esa liberalización de horarios, ¿no? También está sobre la agenda y sobre la mesa. Sí, eso está, bueno, aunque sí que es cierto que aquí en Andalucía sí que sigue existiendo una serie de requisitos que se tienen que cumplir en cuanto a domingos que se puedan abrir y demás, sí que es cierto que bueno, que de alguna manera pues el comercio pues elige libremente las fechas que mayor interés tengan para ellos. Luego también explicar, como has comentado al principio, el tema de que algunas tiendas, tanto físicas como virtuales, ofrecen una serie de descuentos de sus productos. También es importante aclarar cuando hablamos de ventas en rebaja, de otro tipo de venta, porque muchas veces el consumidor se lleva a confusión, incluso también algunos comerciantes, pues por desconocimiento, también pues confunden en este caso a sus clientes, ¿no? Y hay que decir que las ventas en rebaja son cuando el establecimiento ha puesto sus productos con una disminución del precio. Y luego hay que diferenciar lo que son ventas de saldo y ventas de liquidación, que aunque es igual en la forma, pero no es igual en el fondo. Es decir, las ventas en liquidación es cuando el comercio o el establecimiento baja los precios de los productos que tienen, bien por cambio de negocio o porque se va a cerrar el negocio, y la venta de saldo es cuando nos venden un producto que tiene alguna tara o algún defecto, cuyo precio pues evidentemente es más bajo que el del producto que no tiene ese defecto. Pero es importante aclarar esos conceptos porque muchas veces los comerciantes pues llevan a confusión al consumidor al utilizar productos en rebaja cuando realmente pues no lo son. Entonces eso es importante aclararlo. Luego otro requisito que se tiene que cumplir cuando un producto está en periodo de rebaja, y esto sí que los consumidores lo suelen tener bastante en cuenta porque es lo primero que se fijan, y es en cuanto al precio. Es decir, el precio rebajado debe aparecer junto al precio antiguo y nunca superpuesto. Hay muchas tiendas de ropa muy famosas, de una cadena muy famosa, no vamos a dar tampoco publicidad, pero bueno, todos los consumidores seguro que saben a la que nos referimos, que muchas veces el precio rebajado pues está pegado encima del antiguo y bueno, pues muchos clientes tienen que despegar esa pegatina pues para comprobar que efectivamente existe una rebaja. Entonces eso no se puede hacer, es decir, el precio rebajado tiene que aparecer junto con el precio anterior que tuvo ese producto. Otro de los requisitos importantes que tienen que cumplir los comerciantes, y es que para anunciar que está en periodo de rebaja tiene que tener como mínimo la mitad de todos sus productos rebajados, y además tienen que estar en una zona diferenciada de los productos que no se encuentran en rebaja. Es decir, no puede ser que un consumidor vaya a un establecimiento a adquirir algún producto y se encuentre que esté todo mezclado, todo en una zona esté la zona de rebaja, en otra zona esté el precio normal. No, tiene que estar diferenciado la zona de rebaja de la zona que no está en rebaja. Eso es muy importante, y esto muchas veces los comerciantes no lo suelen cumplir, y para eso en el periodo de rebaja pues el servicio de consumo junto con la inspección pues inicia su campaña para controlar que todo esto pues se cumple, y aquel establecimiento que evidentemente no lo cumple pues evidentemente es sancionado por parte de la inspección. Luego es muy importante que la calidad del producto que esté en periodo de rebaja tiene que ser la misma
que cuando ese producto no ha estado en rebaja, y además el producto que esté en rebaja ha tenido que estar mínimo un mes, con un mes de anterioridad en la sala de venta. Esto muchas veces, seguramente, muchos de los espectadores que nos estén viendo, pues muchas veces tampoco se cumple, realmente. Muchas veces vemos una prenda, sobre todo suele ocurrir en las prendas de ropa, sí, que vemos una prenda cuando no es periodo de rebaja, esperamos al periodo de rebaja y cuando vamos el primer día de apertura, sí, nos encontramos que esa prenda ya no se encuentra puesta a la venta del público. Pues eso es algo que tampoco se permite por parte de la normativa. En cuanto a la garantía, lo mismo, no importa que el producto esté en periodo de rebaja, la garantía sigue siendo de 2 años como mínimo por ley. Luego cada comerciante nos puede dar un periodo de garantía adicional, pero la garantía sigue siendo la misma. Y una cosa muy importante que sí quiero destacar, sí, porque también el consumidor muchas veces nos llama, porque bien por desconocimiento también, y es en cuanto a las devoluciones. Es decir, hay que decir que la devolución de los productos no es algo que el comerciante tenga que aplicar obligatoriamente. Es decir, cada empresario es libre de establecer su política de devolución. Sí que es obligatorio que se nos devuelva un producto cuando presenta algún fallo de funcionamiento o tenga algún defecto y sea de fábrica. En ese caso sí que el consumidor tiene derecho a que se le devuelva el producto, bien por otro o bien el importe que haya abonado por él mismo. Sí. Pero no es algo que sea obligatorio, es que muchas veces a la asociación nos llaman diciendo que por qué un establecimiento no permite la devolución del producto, y hay que ver si el establecimiento, si no lo ha anunciado previamente, pues no tiene la obligación de devolver, en este caso, el producto. Ahora bien, si está anunciado en un cartel en la tienda o en el ticket de compra aparece un periodo para devolver ese producto, pues entonces el consumidor, aunque sea periodo de rebaja, puede exigirlo, igual que cuando no existe el periodo en rebaja. Bueno, pues precios más bajos no significa ni mucho menos derechos, ¿verdad? Pero exacto, tenemos que conocer, ¿verdad?, esa letra pequeña y, bueno, pues esta información que nos llega desde UCA-UC Córdoba y que además, bueno, pues UCA-UC Córdoba también adquiere y enriquece a través, bueno, pues de trabajos conjuntos como esa encuesta anual de consumo 2016. Recientemente conocíamos los resultados de ese trabajo desarrollado entre más de 2.000 consumidores, con el objetivo de conocer mejor ese perfil de consumidor y mejorar también esa información de la que se le provee, mejorar también su protección, su conocimiento y fomentar ese consumo responsable y sostenible, ¿no? Es importante también, como vosotros vais tomando muy buena nota de cuáles son esas demandas y esas preguntas y esas solicitudes. ¿Entendéis, Ángel, desde tu experiencia, que el consumidor en los últimos años se ha hecho, digamos, más consciente, es más conocedor de cuáles son esos derechos e intereses, o todavía os llegan preguntas y cuestiones muy básicas que pensábamos que ya quizá estaban más que superadas? Bueno, hay de todo, evidentemente, pero sí que es verdad que desde que saltó la crisis esta económica que aún estamos padeciendo, sí que es verdad que el consumidor se ha preocupado muchísimo más por informarse, por conocer cuáles son sus derechos y sobre todo por reclamar. Yo recuerdo que antes de saltar la crisis y demás, cuando la situación económica era muchísimo mejor, sí que es verdad que había muchos consumidores que a lo mejor pues reclamaban menos o incluso no se preocupaban, ¿no?, por mirar y comprobar sus facturas, tanto de teléfono como de eléctrica, pero ahora sí, ahora nos llega la factura, nos preocupamos por mirarla y, por supuesto, aquello que no entendemos, pues buscamos información, bien a través de las asociaciones de consumidores, bien a través de las oficinas de consumo, pero sí que es cierto que el consumidor está mucho más preocupado y busca información al fin y al cabo. Pero sí que es cierto que todavía hay muchos temas que, bueno, consumo también es que como abarca tantísimos temas, pues claro, no todos los consumidores pueden saber de todo, pero bueno, para eso estamos nosotros, que para eso pues los representamos, y esas encuestas de las que hablaba, que todos los años solemos hacer,
pues nos sirven para determinar aquello que se tiene que cambiar y aquello que preocupan, porque bueno, al fin y al cabo los representamos, ¿no?, ante las instituciones. Ángel, nos pasamos ya unos minutos de la hora, pero sí quiero finalizar haciendo referencia por esa reciente sentencia del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla, que estima en su totalidad la demanda planteada por UKUC en defensa de uno de sus socios y que condena en este caso a Vueling Airlines a abonar al afectado 755 euros más esos intereses legales por los perjuicios ocasionados por ese gran retraso del vuelo que había contratado con esta compañía, ¿no? Episodios como este pues nos hacen ver la efectividad de ese trabajo que se desarrolla desde UKUC, ¿no? Sí, por supuesto, y además queríamos hacer pública esta sentencia y por supuesto, como no, mostrar nuestra satisfacción por el trabajo bien hecho y sobre todo una cosa a destacar muy resumido de la sentencia, y es que no solo se ha contemplado la devolución de los daños y perjuicios que ese retraso del vuelo superior a 7 horas que tuvo que padecer este señor, nuestro socio, es también que en la sentencia se recoge la valoración del daño moral que le supuso a este señor ese retraso, porque el viaje era de Sevilla a Roma y este señor iba a celebrar una cena de aniversario. Entonces, el juez ha estimado que aparte de ese perjuicio del retraso, ha existido un daño moral y por lo tanto la compañía pues tendrá que hacer frente a ese daño que ha provocado ese retraso. Bueno, pues Ángel, nos quedamos ya sin tiempo, pero te agradecemos mucho que hayas estado con nosotros y te pedimos que volváis y que sigamos bueno, pues aprendiendo, como decíamos, todas estas respuestas y estas contestaciones a preguntas que seguro muchos ciudadanos se están haciendo en estos días de cara a ese periodo estival de rebajas. Gracias, Ángel, y hasta muy pronto. Gracias a vosotros.